realmente no nos conocen a nosotras, las colegas que participamos de la cátedra de odontopediatría solamente, porque también hay colegas que participan en otras cátedras y probablemente a ellos sí los conocen. Bueno, yo soy la doctora Jaydi Amado. Entre todas las labores que desempeño como mujer, soy profesora del 4º año para ustedes y también del 5º año soy la coordinadora del odontopediatría 2, ¿ya? Que es la odontopediatría que van a tener el próximo año, si Dios quiere, en marzo, o cuando empecemos las clases, si es que no son en línea presenciales, ¿ya? Bueno, la imagen era para que me conocieran y ahora voy a comenzar a compartir pantalla para que podamos hablar un poquitito de la continuación de lo que le habló la doctora Tapia con respecto a la evolución de la dentición mixta, o sea, de la dentición permanente en realidad, pasando por la dentición, ¿ya? ¿Se escucha bien, verdad? ¿Que alguien me puede contestar? Sí, se escucha bien y voy a ver ahora si se comparte bien, te aviso. Ya, vale. Estamos grabando ya para que todos sepan. Ya. Bueno, vamos a ver al sitio que no. ¿Ahí se ve? Sí, se ve perfecto. Listo, súper, entonces. Empecemos nomás, yo creo, porque ya son las 4:05, ¿cierto? Sí, 4:06 ya. Estamos en la hora. Sí, estamos en la hora. Bien, como dijo la doctora Tapia, entonces, era ideal hacer estas 2 clases juntas porque son la continuidad de lo que ustedes deben entender sobre el desarrollo y la evolución de la dentición en el niño desde que nace hasta que, digamos, crece y se desarrolla. Ya en esta oportunidad, les puse este monito como para manifestar lo que va ocurriendo en la evolución de la dentición, cómo se forma a través de la lámina dentaria el germen del diente, ¿cierto? Pasando por las etapas de brote, yema, casquete temprano, de campana, hasta dar con el folículo dentario que finalmente da origen a lo que es el diente, que después de un largo periodo de maduración, ¿cierto? Sale en boca y en el caso de la dentición temporal exfolia para dar paso a los dientes definitivos, ¿cierto? Es una bonita representación. Yo entiendo y creo que todas las docentes entendemos que ustedes mucha de esta materia ya la tuvieron, si no me equivoco, en el área de embriología o en las materias de embriología, no sé si de histología, pero también está relacionada con conocimiento que ustedes tienen sobre anatomía dentaria, ¿cierto? Con respecto a los tiempos de erupción de los dientes, de reconocer los dientes temporales y los dientes permanentes. Entonces, hay cosas que en realidad asumimos que son sabidas ya para un alumno que está iniciando el 4º año de la carrera, ¿cierto? Por lo tanto, los resultados de aprendizaje para hoy que son necesarios, que nosotros necesitamos que ustedes obtengan, es que reconozcan las edades de erupción de la dentición definitiva, que sean capaces, no sé si de memorizarlo, como decía la autora Tapia, pero sí que tengan una noción básica de los tiempos de erupción de los dientes definitivos y obvio de los dientes temporales. Que también conozcan las secuencias eruptivas de la dentición definitiva, que reconozcan la importancia de una oclusión cuando es normal, ¿cierto? Y que la doctora Tapia empezó la clase diciéndoles que era importante saber cuándo teníamos una oclusión normal y que de esa forma podíamos ser capaces de distinguirla de cuando teníamos algo patológico. Y también identificar los cambios morfológicos que se producen durante el proceso eruptivo. Me refiero a los cambios morfológicos, a todos los cambios que tienen que ver con el crecimiento y desarrollo de la cara, pero que vamos a ver cosas someras, porque son cosas que ustedes también saben de lo que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo del ser humano, digamos. Ya. Bien, la dentición mixta, yo antes tenía en esta diapositiva abajo un subtítulo que decía 3 fases. En realidad lo saqué para que ustedes no se confundan por un tema de concepto. Lo que deben entender de la dentición mixta, que es un periodo en el que ocurren 2 fases de recambio, un primer periodo de recambio y un segundo periodo de recambio para finalmente terminar en la tercera fase, que es la fase de la dentición permanente propiamente tal. Entre ambas
ocurre un periodo de reposo, ¿ya? Que es el que está ahí en el cuadrito del medio en negro, ¿cierto? Y podríamos describirla de la siguiente forma. La primera fase de la dentición mixta involucra al tiempo de recambio de los dientes definitivos de la zona anterior, ¿ya? Y en conjunto con eso, la erupción del primer molar permanente, ¿ya? Y una segunda fase, que la podríamos describir como el periodo de erupción de la zona, o del recambio, podríamos decirlo, de la zona de sostén de Korthaus, que es la zona que está conformada por la dentición temporal, por los dos molares temporales y el canino temporal, ¿cierto? Que dan paso a la erupción de los premolares y caninos permanentes. Entre medio de estas dos, como les decía, hay un periodo de reposo, ¿cierto? Un periodo de latencia, en donde hay un descanso, en donde se prepara esta zona para recibir a los dientes definitivos en esta segunda fase, ¿ya? Bien. Miremos esta radiografía, en donde, como no tengo no les quise poner una foto clínica, digamos, de ahí van a ver algunas fotos clínicas, pero lo que deberíamos entender es lo siguiente. En el comienzo de la dentición mixta, bueno, la doctora Tapia les habló hasta el tiempo en que erupcionaba el segundo molar temporal. Después de la erupción del segundo molar temporal, también viene un periodo de latencia o de descanso, es decir, lo podríamos llamar de alguna forma, que yo tampoco quiero que se confunda mucho con eso porque es un tema conceptual, pero podríamos llamarlo de alguna forma como un primer periodo de reposo, digamos, o de latencia, que ocurre previo al comienzo del recambio dentario, ¿cierto? Durante este periodo, que es más o menos va desde los 3 a los 5 años, ocurren hartos cambios en la arcada. Entre eso, la doctora Tapia también le habló sobre el crecimiento posterior de las arcadas y la formación del campo molar, que era la zona que después le daba paso al primer molar permanente, ¿cierto? Ocurren todas esas cosas. Y también ocurre un crecimiento de las arcadas, ¿cierto? Como en preparación para la erupción de estos dientes que generalmente son más grandes que los dientes temporales. ¿Ya? En esta etapa entonces va a ocurrir la erupción de los incisivos permanentes y de los primeros molares permanentes. Y fíjense ahí que hay un rango de edad en donde dice que va comprendido desde entre los 5 y 6 años de edad en promedio, por lo general, hasta los 8 o 9 años aproximadamente. ¿Ya? Eso es relativo. Recuerden siempre que la edad cronológica, bueno, esto también se lo dijo la doctora Langer en la clase anterior, la edad cronológica no necesariamente coincide con la edad dentaria y no necesariamente con la edad ósea. Tres conceptos distintos: edad cronológica, edad dentaria, edad ósea. ¿Cómo puedo obtener la edad dentaria, por ejemplo? ¿Cómo puedo saberla? Observando una radiografía panorámica, claramente sí, aquí estableciendo ciertos protocolos que están establecidos para poder obtener edad dentaria, como el protocolo de las etapas de Nola, o también hay uno que es de Darmillan, que también sirve para esto. Y cómo puedo obtener una valoración de la edad ósea. Eso se hace a través de la radiografía carpal, y hoy en día, para algunas otras cosas que tienen relación con la ortodoncia, también se utiliza el estudio de las vértebras, craneales, digamos, ¿ya? Y bueno, lo importante es que cuando observemos una radiografía de un paciente niño que está en crecimiento, podamos más o menos determinar en un cálculo aproximado en qué edad, ¿cierto?, dentaria se encuentra, y si es que eso a lo mejor coincide o no con la edad cronológica. Por ejemplo, si yo digo que este niño tiene 6 años de edad, es un paciente mío, y yo podría decir, tiene 6 años, pero fíjate que ya erupcionaron los incisivos inferiores laterales y están ya casi erupcionando los incisivos laterales superiores. Normalmente el incisivo lateral superior tiene una edad promedio de erupciones que es entre los 7 y los 8 años. Entonces, si yo dijera, este paciente tiene 6, podría ponerlo en duda, o podría también decir, bueno, lo más probable es que este es un niño que tiene una edad cronológica de 6 años, pero tiene una edad dentaria que es un poquito más acelerada. Bueno o malo, no es bueno ni malo, como dijo la doctora Tapia, es una condición. Lo más importante es que la secuencia eruptiva que presente el paciente sea la correcta. Eso nos va a determinar muchas veces cómo se viene la mano para ese paciente con respecto al alineamiento dental. Me estoy escuchando bien, ¿verdad? Sí, te escuchas bien. Ya,
Vale, gracias, sí. Bien, entonces ahí tenemos que observar que en este paciente tenemos, ¿cierto?, la erupción ya de los incisivos y la erupción de los primeros molares permanente. Eso es lo que está ocurriendo en un paciente que tiene una dentición mixta de primera fase, ¿cierto? Esta etapa de la dentición mixta de primera fase es una etapa en donde hay mucha recurrencia de consulta, en la consulta odontológica. Bueno, hoy en día también es muy recurrente la consulta porque los pacientes de 6 años son pacientes GES, ¿cierto?, que tienen la garantía explícita de salud y tienen, por lo tanto, tanto a nivel público como privado, atención gratuita dental. Pero también es un motivo de pregunta frecuente porque si ustedes se fijan, mira la fotografía inferior, por lo general los papás preguntan porque se asustan cuando ven estos incisivos inferiores que están erupcionando por detrás de los incisivos temporales que aún no han exfoliado. Lo importante es que lo que yo le quiero transmitir a ustedes y que ustedes deberían transmitirle a sus pacientes, ya es que no importa que los incisivos inferiores estén en esa posición y que estos incisivos permanentes erupcionen en esa posición porque esa es su forma de erupcionar. La descripción en la literatura, y es como uno lo ve normalmente en el proceso fisiológico, es que estos incisivos inferiores permanentes erupcionan por lingual de sus predecesores. Si ustedes se fijan acá, también se ve por lingual. Y no siempre se exfolia este incisivo temporal inferior antes del tiempo de que estos empiecen a hacer erupción. Por lo tanto, uno debería mantener más que nada una conducta expectante, es decir, no tomar una decisión muy acelerada y decirle a los papás, bueno, ahora este es mi momento, entonces, claro, no se le han salido los dientes, ¿no? ¡Qué horror! Entonces le voy a sacar los dientes inferiores. Muchas veces por hacer eso, desadaptamos niños que tienen un buen comportamiento en la consulta odontológica, cuando perfectamente podemos esperar, mantener esta conducta y evaluar en el tiempo si esos dientes se van a caer o no, que es lo más probable que pase, ¿ya? Por lo general, lo que ocurre después es que estos dientes llegan al plano oclusal, es decir, a la zona de la arcada, gracias a la fuerza muscular de la lengua, que es la que los empuja hacia adelante, ¿ya? Otro motivo de consulta muy importante que hacen los papás es porque justo cuando empieza este periodo de recambio, notan que estos dientes, que son los definitivos, tienen un color mucho más amarillo que el esmalte del diente temporal, ¿cierto? Entonces, es importante que ustedes también transmitan esa información, ya, con respecto a, ustedes ya lo saben, ¿cierto?, componente orgánico del diente, del esmalte del diente temporal y cómo es el componente orgánico del diente, del esmalte del diente permanente, y bueno, tienen que ser capaces de integrar esa información y explicarle por qué el diente se ve con otra coloración, porque no son los mismos dientes, ¿cierto? Entonces, una vez que empezamos, vamos a ir por secuencia. Yo primero les mostré esto porque normalmente ocurre con la erupción, o sea, la dentición mixta de primera fase ocurre con la erupción de los incisivos centrales inferiores, y una vez que eso ocurre, comienza el periodo de la erupción de los incisivos centrales superiores. Si se fijan, este es un claro ejemplo de cómo erupcionan los incisivos centrales superiores. No encontré otra foto que magnificara mejor lo que ocurre, pero por lo general lo que uno ve en boca es que las coronas de estos dientecitos, tanto de los dos incisivos centrales, pero acá se logra mejor en el diente que todavía no ha roto en sí, es que se ven divergentes hacia oclusal, se ven hacia afuera, y a los niños se les forma acá en el medio un diastema interincisivo. Un diastema que también es un motivo de consulta muy importante porque los papás siempre encuentran que eso se les ve feo y piensan que los dientes, por estar erupcionando así, van a salir chuecos. Entonces, hay que transmitirles ahí que el proceso eruptivo dice que la forma en cómo erupcionan esos incisivos centrales superiores son divergentes hacia oclusal y que en la medida que va creciendo, terminando de formar sus raíces y apareciendo, o sea, tomando como la corona completa se va manifestando en la cavidad bucal, uno podría ya tener una visión más fidedigna de cuál es la ubicación y cuán derechos o chuecos van a quedar los dientes permanentes en la arcada, ¿cierto? Por lo general, con la erupción de los incisivos laterales, esos diastemas que se forman
al presionar se desaparecen. Y cuando no se desaparecen, lo normal es que ocurra, cuando son menores a 2 milímetros esos diastemas, es que ocurran con la erupción del canino permanente, y que eso no ocurre hasta aproximadamente en un rango de los 11 o los 13 años de edad, ¿ya? Entonces, las coronas, como les decía, están en una posición más divergente, están más vestibularizadas, y por lo general lo que se describe en la literatura es que se le describe como la etapa del patito feo, porque en realidad los niños no se ven muy bonitos, ¿cierto? Cuando les están cambiando los dientes anteros superiores, ¿ya? ¿Por qué la etapa del patito feo? Porque tenemos alteración de la estética, ya los dientes no son tan blancos como el diente temporal. El tamaño no es el mismo que el de los dientes temporales, es un diente mucho más grande y además crecen en unas ubicaciones muy extrañas al comienzo, entonces también es un motivo de que les genere una alerta a los padres. Recuerden siempre, incisivos inferiores crecen por lingual de sus predecesores, incisivos superiores crecen por vestibular de sus predecesores. ¿Ya? ¿Qué cambios óseos podríamos evaluar nosotros o vamos a darnos cuenta que ocurren en la zona anterior durante este recambio dental? Me voy a referir a los cambios que tienen que ver con las bases alveolares, es decir, con el maxilar y la mandíbula en su zona alveolar, ¿ya? Porque el crecimiento en general del maxilar y la mandíbula tiene otros componentes que no son el propósito de la clase de hoy. Entonces, una vez que se ha producido un crecimiento sagital en la zona posterior de los maxilares que ya se relataba antes de comenzar la dentición mixta, que se los dijo la doctora Tapia, ¿cierto? Ocurre también un crecimiento en la zona anterior, en todos los sentidos del espacio. Y cuando alcanza ese pic de crecimiento en la zona anterior de las arcadas dentarias es cuando erupcionan los incisivos laterales. Por lo tanto, después de la erupción de los incisivos laterales, es muy poco probable, chiquillos, que ustedes tengan como la esperanza de que dientes que ya crecieron mal posicionados, una vez que ya están totalmente en boca los 4 incisivos anteriores, una vez que ustedes visualizan que hay falta de espacio, es poco probable que los dientes se vayan a reubicar pensando o atribuyendo a un milagroso crecimiento después de que ya hayan erupcionado los incisivos laterales. Eso probablemente no va a ocurrir. Entonces, en ese momento es cuando uno como odontólogo general tiene que ser capaz de tomar la decisión de derivar al especialista adecuado, al que corresponde, para hacer una evaluación de los espacios de los dientes que están en crecimiento, y el especialista a cargo será el encargado de mantener o una conducta de control o realizar una intervención temprana o no, ¿cierto? El crecimiento en la zona anterior, fíjense, se refleja cuando nosotros sabemos que se está creciendo este paciente, que está empezando todo este proceso del recambio anterior, se refleja porque empiezan a aparecer unos espacios o diastemas interincisivos en los dientes anteriores. Cuando no aparece ya es un mal indicio. Y también porque aparecen se manifiestan unos espacios que le llamamos nosotros los espacios primates, que los vamos a ver a continuación, ¿cierto? Esos espacios son un síntoma favorable, es decir, lo tenemos en el checklist. Tenemos espacios primates, tenemos diastemas interincisivos mientras se está produciendo el recambio, o cuando va a empezar el recambio de la dentición mixta, y entonces decimos, oh, bueno, esto es para mí, como dentista, es un buen, dato, porque le puedo transmitir al papá que probablemente a lo mejor este niño pueda no tener problemas de espacio, ¿cierto? Miremos esta fotografía. Un paciente mío, bueno, en realidad es un paciente que está con un tratamiento de ortopedia en donde se avanzó el maxilar superior, pero era muy buena esta paciente para mostrarle lo que son los espacios primates, que son los espacios que se forman o que tienen los pacientes en distal de los incisivos laterales superiores y en mesial de del canino superior o distal del incisivo lateral superior, y en distal del canino inferior o en mesial del primer molar temporal en el maxilar inferior, ¿cierto? Están ubicados en dos lugares distintos, pero eso se llaman espacios primates y es un signo o síntoma favorable
para la erupción dentaria. Si además de eso yo le sumo que tengo diastemas interincisivos, tenemos 2 puntos a favor para la correcta alineación de nuestros dientes definitivos, ¿ya? Y podemos, cuando los papás nos preguntan y los dientes están recién erupcionando, como en este caso, podemos darle una respuesta un poquito más fidedigna a esa pregunta sobre los espacios dentales, ¿cierto? Acá tenemos una radiografía, ¿cierto? Donde podemos evaluar la erupción de los dientes anteriores, tanto superiores como inferiores, y en donde yo ya podría establecer, ¿cierto?, que este paciente tiene sus 4 incisivos inferiores erupcionados y sus 4 incisivos, perdón, los inferiores y los superiores erupcionados, ¿cierto? Y cuando visualizo la radiografía en general, me fijo en varias cosas. Me fijo en si el paciente tiene todos sus dientes permanentes, ¿cierto? Y puedo observar al lado derecho de la pantalla para ustedes, ¿sí?, que falta un diente, ¿cierto? Un premolar. Solamente arriba en el lado izquierdo para el paciente, derecho ustedes en la pantalla, ¿cierto? Bueno, y entonces nosotros podríamos decir que cuando vemos a este paciente, así en una radiografía, yo podría decir, este paciente ya terminó la dentición mixta de primera fase porque ya hizo el recambio de toda la zona anterior y ya erupcionaron, ¿cierto?, sus primeros molares permanentes. Entonces debe estar probablemente en el periodo de latencia este paciente o en el periodo de reposo para comenzar el proceso. No, de hecho, miren, inclusive yo ya les diría que ya comenzó la dentición mixta de segunda fase porque ya se comienza a esbozar la erupción del canino permanente ahí abajo, ¿cierto? Que es el comienzo del recambio posterior, que es la dentición mixta de segunda fase. Bien. Otra cosa que es importante que ustedes sepan es que las relaciones oclusales, porque ahora vamos a pasar a la dentición mixta de segunda fase, que es la zona, o sea, el recambio de la zona posterior, entonces quiero explicarles esto un poco. Una vez que nosotros establecemos las relaciones oclusales en la dentición temporal, como les decía la doctora Tapia, estas mismas relaciones oclusales van a tener mucha relación con las que vamos a establecer con la dentición definitiva. Y hablamos del plano terminal recto de la dentición temporal, ¿cierto? En donde lo más importante es que ustedes deben saber que el establecimiento de la relación molar en la dentición temporal se hace siempre mirando la cara distal de los segundos molares temporales. Cuando yo establezco que este plano terminal es recto, si ustedes se fijan, esto es el compendio de Bichara, en donde sale, digamos, la manifestación más o menos de cómo pues, se puede manifestar la dentición permanente o la relación oclusal de los primeros molares permanentes, y tenemos que casi el 60% tiene una neutrooclusión luego de obtener un plano terminal recto en la dentición temporal, pero también tenemos un 44% aproximadamente de que tengamos una dentición o una distoclusión, ¿cierto? Una clase 2 molar. Entonces, es igual, es casi el 50 y 50, es decir, esto es a la suerte de la olla, dependiendo de todas las otras características del paciente, el biotipo facial y etcétera de cosas más, que no vienen al caso ahora, que nosotros sabemos que hay un gran porcentaje, entonces que va a ser obtener una neutrooclusión, pero también un gran porcentaje que va a obtener una distoclusión. ¿Qué pasa cuando tenemos un escalón distal en la dentición temporal? En este caso, tengan la certeza que hay una posibilidad de un 100% de obtener una distoclusión en la dentición permanente. Entonces ya nosotros podemos presagiar desde que vemos al niño pequeño, que ya tenemos la posibilidad de que si vemos un escalón distal, es que ese paciente lo más probable es que va a tener una oclusión de clase 2. Lo importante después es evaluar qué pasa con la zona anterior. Si es que la zona anterior es alterada, claramente va a ser un paciente que va a necesitar de la derivación a un especialista, ¿cierto? Y con respecto al escalón mesial, que se determina también en la dentición temporal, ¿cierto? Fíjense que acá hay un gran porcentaje, no está puesto acá, pero hay un gran porcentaje de posibilidades de que tengamos el establecimiento de una clase 1 molar, pero también hay un porcentaje de
pacientes que pueden no establecer la neutrooclusión y sí presentar una mesioclusión o una oclusión de clase 3. ¿Ya? Bien, dicho eso, es importante que ustedes sepan la secuencia de erupción de la zona incisiva. Si ustedes se fijan, en realidad esto está ordenado prácticamente por los años en la erupción, está en orden. Primero, el incisivo central inferior y luego el incisivo central superior, que si ustedes se fijan, coincide la mayoría de las veces, chiquillos, no siempre, coincide con la erupción también de los incisivos laterales inferiores. Los últimos que erupcionan en la zona anterior son los incisivos laterales superiores. Antes de esto, o durante el mismo tiempo que ha erupcionado el incisivo central inferior, ha comenzado, puede ser que comiencen en conjunto o por lo general ocurre antes la erupción del primer molar permanente. Yo saqué todo lo que tenía que ver con el primer molar permanente porque después hay una clase que le hace la doctora Alejandra Rodríguez sobre exclusivamente la importancia del primer molar permanente. ¿Ya? Entonces, veamos este paciente. Este paciente está en el comienzo de la dentición mixta de primera fase. Se ve, puse esta foto porque encuentro que se ve muy bonito cómo pueden evaluar ustedes el incisivo permanente. Mírenle la coloración y compárenlo con el incisivo temporal que están a los costados, ¿cierto? Estos dientes ya no están tan atrás porque la lengua hizo su trabajo, ¿cierto? Y los dientes ya se alinearon en el reborde alveolar con el resto de los dientes. ¿Ya? Y cuando está completa esta dentición mixta de primera fase, deberíamos ver estos 4 incisivos permanentes superiores y los 4 incisivos inferiores erupcionados, más sus primeros molares permanentes erupcionados, ¿cierto? Entonces, acá dice, para manifestar lo que dice expresa la fotografía, que a los 8 años comienza, ¿cierto? O sea, debería estar erupcionando el incisivo lateral superior, que por lo general, era lo que yo le explicaba en un comienzo, produce el cierre total o parcial de los diastemas, pero si no ocurre todo el cierre de los diastemas, ocurre con la erupción de los caninos. ¿Ya? Ahora, este no es el mejor ejemplo de una oclusión diastemada, porque es una paciente que tiene otros problemas asociados, pero quise ahí mostrar para que ustedes vieran, porque justo venía el incisivo lateral erupcionando. ¿Ya? ¿Qué conceptos tenemos que también tener claro con respecto a este tiempo, a este proceso? Y tiene que ver con el establecimiento del resalte y el escalón. Recuerden siempre, y esto ustedes ya deben saberlo de antes, que la definición del resalte es lo mismo que hablar de overjet. Overjet y resalte, mismo significado, ¿ya? Tiene que ver con la medida horizontal, ¿cierto? Que se mide desde el borde incisal de los incisivos centrales superiores a la cara vestibular de los incisivos superiores. Normalmente, cuando uno está en dentición mixta ya de segunda fase y tengo establecida este overjet, debería tener más o menos un resalte de 2,5 milímetros. ¿Se admiten valores más altos? Sí, sí se admiten valores más altos. En dentición temporal, este valor se achica, sobre todo cuando vamos recién, acercándonos ya al tiempo del recambio dentario anterior. Y también tenemos el concepto de escalón, que tiene que ver con el establecimiento de la distancia vertical. Esto es lo mismo que decir overbite. Overbite igual a escalón, ¿ya? Distancia vertical, medida entre los bordes incisales de los incisivos centrales, ¿ya? Cuyo valor también es aproximadamente de 2,5 milímetros. ¿Hay valores, se establecen valores más altos? También pueden haber valores más altos que no necesariamente determinan que es algo patológico, ¿ya? Pero miremos acá estos pacientes de lado como para hacer un poquito de ejercicio. El overjet es la distancia medida en sentido horizontal. Yo lo puedo ver de lado, es un poquito más práctico para efectos de entendimiento. Ustedes se fijan, lo que yo debería decir cuando tengo un paciente, yo estoy evaluando un paciente niño en dentición mixta, es que tengo un overjet aumentado. ¿Por qué aumentado? Porque acá no hay 2,5 milímetros, lo más probable es que ustedes
midan con la regla y acá hayan aproximadamente 8 o 9 milímetros de overjet, ¿cierto? Entonces, yo entiendo en ese momento que hay un overjet que está alterado y que en este caso está aumentado. Y abajo, en la fotografía de abajo, en esa toma, digamos, que es desde abajo, uno puede visualizar mejor la diferencia de, digamos, entre el borde incisal superior y la cara vestibular del incisivo. Y miren este otro paciente. Esto es al revés. Este paciente, perdón, es mi hija. Este paciente tiene un overjet negativo, ¿o no? Claro que negativo. ¿Por qué? Porque estos dientes inferiores están por delante. Lo normal es que nosotros midamos siempre el diente inferior por detrás. Y que este no es el caso. Por lo general, en estos casos, en vez de llamarle overjet negativo, que también está bien dicho, uno lo denomina como una mordida invertida anterior o una mordida invertida, ¿cierto? Aquí pueden ver, visualizado al paciente desde arriba, la toma fotográfica, la discrepancia entre los bordes incisales de los incisivos inferiores y de los incisivos superiores. Esta está al revés que esta, ojo, la toma. Y acá, otra cosa que debemos saber también es el establecimiento entonces de las relaciones verticales anteriores. Y tenemos que en los dientes anteriores, si ustedes se fijan, lo que ocurre acá es que hay el concepto nosotros le denominamos mordida abierta anterior, ¿cierto? Hay una interposición de lengua inclusive, ¿ya? Pero porque, también podrían ustedes decirme, doctora, pero este paciente tiene un overbite negativo. También está bien dicho. Un overbite negativo porque no hay cruce, no hay entrecruzamiento de la pieza anterior. Normalmente nosotros le llamamos mordida abierta. Y si se fijan, cuando yo miro el mismo paciente, mirado desde el lado, no solo tiene una mordida, o sea, un overbite alterado, una mordida abierta anterior, sino que también hay un problema de, digamos, de overjet, que también está alterado, en donde el overjet está aumentado. La fotografía de abajo a la izquierda, entonces, me indica algo totalmente contrario. Tengo un overjet que es prácticamente perfecto y un overbite perfecto, ¿cierto? Pero llego a este lado y me encuentro con una mordida invertida de un solo diente, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ustedes cuando evalúen a un paciente niño y estén examinando su cavidad bucal, ya deben decir que acá hay una mordida invertida que está en relación a los dos dientes que están involucrados, tanto el de arriba como el de abajo, ¿ya? Lo mismo para esta fotografía en donde tiene los dos dientes anteriores con una mordida invertida. Con respecto a eso, hay una clasificación que es la que se ocupa normalmente hoy en día, que es la más aceptada, que se llama la clasificación de las maloclusiones, se llama clasificación biogenética de Bond. Por lo general nosotros utilizamos la modificada, que es como la que normalmente se ocupa en la mayoría de las universidades de Chile, que tiene que ver con cuando uno quiere colocar un diagnóstico de una maloclusión de un niño, puede establecerlo a través de esta clasificación biogenética. Ahí sale súper bien expresado cuando hay una mordida invertida, cuando involucra un diente, cuando involucra dos dientes, cuando involucra toda la zona anterior, cuando es mordida cruzada, porque se establece en la zona posterior. ¿Ya? Miremos esta fotografía entonces y establezcamos la normalidad o anormalidad en un paciente niño que, por ejemplo, tiene la erupción ya de sus 4 incisivos inferiores. Erupcionó uno de sus incisivos centrales, pero no han erupcionado sus incisivos laterales. Yo podría decir, en este caso, que es un niño que a lo mejor no reviste importancia respecto de que todavía está a tiempo de que erupcione el incisivo central. Pero hay algo muy importante que dijo la doctora Tapia en la clase anterior. Dijo que era muy importante, más que digamos, cuán temprano tardiera la erupción, tenía que ver con un concepto de simetría de la erupción. Si yo tengo un diente, un central superior que está prácticamente erupcionado completo y ya con 2/3 de su formación radicular, no puedo esperar, algo me tiene que llamar la atención de por qué el contralateral, el homólogo, no está erupcionado.
Y entonces ahí es donde uno tiene que poner en la alerta y evaluar y solicitar una radiografía panorámica para encontrarse con los hallazgos radiográficos. Un incisivo central superior retenido con un diente supernumerario, con un esbozo ahí de un diente supernumerario en formación. Bien, luego del tiempo en que hicimos todo el recambio anterior, viene lo que les decía yo, que era el periodo de descanso, de latencia o intertransicional, como quieran llamarlo, ¿cierto? Que es una pausa aproximadamente de un año y medio, en donde a este tiempo se le llama el periodo de dentición mixta propiamente tal, ¿cierto? Es un periodo de descanso, se va a iniciar este periodo de descanso cuando termina la erupción de los incisivos, y ¿cuándo termina? Cuando comienza la erupción de la zona de sostén de corzado, ¿cierto? En este tiempo, lo que va a ocurrir es que hay crecimiento del tercio medio inferior de la cara, ¿ya? Que tiene que ver con crecimiento de las estructuras óseas, digamos, del macizo craneofacial. Está creciendo el maxilar y está creciendo la mandíbula en las direcciones de crecimiento que tenga el paciente en estos momentos, ¿ya? Y luego de ese tiempo comienza el periodo de dentición mixta de segunda fase, que es un periodo de la dentición que está, digamos, en un rango entre los 9 y 12 años. Siempre, y esto grábenselo, van a encontrar muchas variaciones cuando ustedes evalúen la bibliografía sobre los tiempos de erupción de los dientes, ¿ya? Lo importante es establecer un rango promedio, ¿ya? Pero por lo general, entre los 9 y los 12 años comienza este tiempo de la dentición mixta de segunda fase, ¿ya? Y bueno, como habíamos dicho, se produce el recambio de las zonas, de las piezas dentarias, perdón, de la zona de sostén de corzado. De esa zonita que está ahí, que se ve claramente en la fotografía que ven, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta paciente ya está lista, está en el periodo de latencia previa a comenzar el periodo de recambio de la dentición mixta de segunda fase. ¿Qué es lo que ocurre en esta época? Que se exfolian los caninos temporales, los molares temporales, y dan paso a los caninos permanentes y los premolares permanentes. Primer premolar y segundo premolar permanente. ¿Y con qué termina? Termina con la erupción de un diente que va atrás, que es accesional y no sucesional. Si bien digo y nadie me corrige, ¿sí? Es accesional y no sucesional, ¿cierto? Porque aparece por detrás del primer molar permanente. Ahí lo tenemos como en una explicación gráfica de los dientes a los cuales les da paso esta zona de sostén de Courthouse, ¿cierto? Que tiene que ver con el recambio de los dientes que están entre la cara distal del incisivo lateral permanente y la cara mesial del primer molar permanente, ¿cierto? ¿Y por qué es tan importante esta zona? Porque podríamos decir, da lo mismo, o sea, como recambio los dientes, está bien, ¿cierto? No hay que desechar la importancia acá. Esto es porque mantiene la oclusión en los tres sentidos del espacio. En sentido vertical, ¿cierto? Permite que los incisivos tengan un buen overjet y un buen overbite desde el punto de vista del sentido vertical. Desde el punto de vista sagital podría ser el overjet y también el perímetro del arco, ¿cierto? Y el sentido transversal es que no se generen mordillas cruzadas o que las piezas superiores, sus cúspides vestibulares, ocluyan por fuera de los dientes inferiores. Ahí podemos ver en sentido vertical que se establezca un buen overbite en la zona anterior, ¿cierto? En sentido sagital, un buen overjet y un buen engranaje, ¿cierto?, de las piezas dentarias, es decir, que las cúspides de los dientes definitivos o superiores de la zona posterior ocluyan por vestibular de los inferiores. ¿Qué cosas pueden acortar la zona de sostén de Courthouse? Hay varios factores que pueden acortar o que me pueden alterar en realidad esa zona de sostén de Courthouse y después
complicarme los espacios para la erupción de estos dientes definitivos que son tan importantes. Caries, claramente caries, ¿por qué? Porque la caries, cuando comienza un proceso de caries, sobre todo las caries interproximales, una vez que ha comenzado el proceso carioso, ya sabemos que hay pérdida de espacio gracias a la pérdida de tejido dentario. También por ataque posterior, que lo vamos a ver ahora a continuación, por ataque anterior, por una agenesia, también podría ser, por la falta del germen del diente permanente, entonces, porque tuvimos que sacar un diente o se tuvo que exonciar un diente muy prematuramente, probablemente por caries, ¿cierto? Y por el corrimiento tardío, que lo vamos a ver también a continuación. Este es un ataque posterior de la zona de sostén de Korsaus. Ustedes lo pueden ver en la radiografía, ¿cierto? Si se fijan, el ataque posterior en realidad ocurre por la erupción ectópica, por una alteración en el proceso eruptivo del primer molar permanente, que hace que la información viene alterada y el diente crece más adelante, ¿cierto? Pierde como la guía eruptiva y se posiciona en la carita distal, ¿cierto? A nivel radicular del segundo molar temporal. Y lo que ocurre posterior a eso es que reabsorbe la raíz del segundo molar temporal, ¿cierto? Y muchas veces lo que ocurre es o que este diente queda ahí atravesado, pero lo normal es que este diente se termina perdiendo antes del tiempo adecuado de exfoliación del segundo molar temporal, ¿cierto? Se reabsorbe la raíz, muchas veces da problemas pulpares y el paciente termina con la exodoncia de este segundo molar temporal. Eso, ya que el primer molar se haya adelantado, genera un ataque posterior en la zona de sostén de Korsaus. ¿Ya? Y el ataque anterior, como ven ahí, ¿cierto? Por la pérdida prematura del canino, bueno, en este caso del canino superior y del canino inferior, que ocurrió muy tempranamente, probablemente por problemas de espacio, ¿cierto? Teníamos dientes más grandes para maxilares un poco más pequeños, ¿cierto? Bien, y este es el corrimiento tardío. En realidad el corrimiento tardío se refiere a un concepto, ¿ya? Que dice relación con que cuando tenemos una secuencia eruptiva en la zona posterior, ocurra que el segundo molar permanente erupcione antes del tiempo que le corresponde al segundo premolar erupcionar. Entonces muchas veces lo que se estima es que este molar se adelanta mucho en el proceso eruptivo, aprieta al primer molar permanente y me achica. Esto es un poco exagerado, en realidad este paciente tiene otros problemas de espacio, pero más que nada quería manifestarle es que lo que ocurre es que por culpa de este estrechamiento de esa zona donde debería salir este segundo premolar, el premolar sale en una erupción ectópica, ¿cierto? Y altera la oclusión y al paciente se le establece una mala oclusión, ¿cierto? ¿Y por qué es importante que tengamos una erupción de canino y premolares de forma adecuada? Porque de eso va a depender muchas veces el establecimiento o no de relaciones armónicas o no armónicas de la dentición, ¿cierto? Entonces, ¿de qué va a depender de que ese desarrollo cruzal sea favorable? Como dijo la doctora Tapia, y yo se lo vuelvo a repetir ahora, de una secuencia de erupción favorable, que los dientes tengan secuencialmente una erupción que sea acorde. No importa si es antes o después, si es más temprano o más tardía, la secuencia es lo más importante, ¿cierto? De que tengamos una relación también entre tamaño dentario y espacio disponible. Recuerden que hoy en día lo que está ocurriendo, ¿cierto?, es que tenemos cada vez maxilares más estrechos y todo está relacionado con el tipo de alimentación que tenemos. Por lo tanto, los maxilares no tienen el crecimiento adecuado o no se desarrollan como quisiéramos. Entonces, después nos encontramos con que tenemos dientes muy grandes en arcadas que son muy pequeñas. Y con la evolución del ser humano se han ido achicando los maxilares, es decir, ha habido menos desarrollo óseo, pero al parecer el tamaño dentario sigue siendo el mismo, no se han achicado los dientes, por lo tanto hay más falta de espacio de lo que uno comúnmente veía antes, ¿cierto? De que hay una relación molar normal, ojalá una relación de clase 1 molar, ¿cierto? Y que hay una relación vestíbulo lingual favorable, ¿ya? Esa es
digamos, una fotografía como secuencial de cómo uno visualiza cuando se va a exfoliar el canino temporal, ¿cierto? Este es un canino temporal inferior, ¿ya? Y la zona del recambio posterior. Si ustedes se fijan, aquí hay un primer molar, o sea, un segundo molar temporal que recién acaba de exfoliar para dar paso al segundo premolar. ¿Cuándo se termina esta dentición mixta de segunda fase? Cuando comienza el periodo de la dentición permanente propiamente tal, y que es con la erupción efectivamente de los segundos molares permanentes, que ocurre aproximadamente a los 12 o 13 años, ¿cierto? Y que consolidan el tercer levante fisiológico de la oclusión. ¿Cuándo ocurren estas fechas eruptivas de la zona posterior? Acá están en orden, ¿cierto? Para el maxilar superior, si ustedes se fijan, siempre hay una diferencia, una pequeña diferencia en donde las niñas siempre van más adelantadas que los chicos, ¿ya? Y el maxilar superior comienza con la erupción primero del primer premolar. Esa es una secuencia de erupción favorable. Primero yo debería estar observando que erupcione el primer premolar, luego el canino, luego el segundo premolar, y después de eso, el segundo molar. A diferencia del maxilar inferior, en donde también obviamente hay una diferencia, en las niñas siempre son un poquito más adelantadas, y que acá tenemos el orden establecido secuencialmente de adelante hacia atrás. Canino primero, primer premolar después, segundo premolar, y luego el segundo molar. ¿Ya? Y entonces, les puse estas fotografías para que ustedes determinaran. Si yo veo a un paciente que está en dentición mixta, por ejemplo, terminada la dentición mixta de primera fase, ¿cierto? Y se acerca a mi consulta y me pregunta por esto. ¿Yo podría decirle que esto está normal? Claramente no, ¿cierto? Yo tengo que ser capaz de visualizar que el homólogo de mi diente definitivo no erupcionó, pero ya erupcionó el incisivo lateral. Entonces, claramente acá hay una alteración. Y entonces yo podría palpar y establecer si siento el diente, digamos, en la zona palatina o en la zona vestibular. Y luego se activó un micrófono. ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Sí, Jackie. Alguien que dejó abierto su micrófono. Abierto el micrófono, sí, ya me asusté. Claro, pero te estamos escuchando. Ya. Acá en la casa van a escuchar a la Laurita que está ahí, que pega sus gritos. Bueno, tenemos que palpar, ¿cierto? Y obviamente lo primero es obtener inmediatamente o solicitar un control radiográfico, idealmente una radiografía panorámica, para poder tener la visión general de la evolución de la dentición y claramente derivar. Lo mismo que el paciente de acá abajo, si ustedes se fijan, ¿cierto? Claro, yo tengo los 4 incisivos inferiores erupcionados y el lateral y central de un lado. ¿Y qué pasó con los otros? Y si se fijan, plana la encía. Algo está pasando, ahí algo no está normal, porque me crecieron los dos de este lado y no los dos del lado contrario. ¿Cierto? Siempre preocuparse de contar bien los dientes, de darse cuenta si es que observan alguna anomalía, como en el caso de este paciente, que es un paciente que claramente la radiografía se indicó porque no erupcionaban sus incisivos laterales, ¿cierto? Teníamos un ataque anterior, fíjense, ataque anterior, se eliminó el canino temporal inferior a ambos lados de la arcada por falta de espacio, gracias a Dios los 4 incisivos, por lo menos en la radiografía se ven derechos, es probable que estén igual en boca, ¿ya? Y claramente acá hay un problema de espacio tremendo, los dientes laterales están girados, pero fíjense además, si tengo que evaluar la zona posterior, hay una genesia de un premolar permanente, de un premolar, no permanente porque no existen los premolares temporales. Ya, entonces, un poco repitiendo lo mismo que decía la doctora Tapia en la clase anterior, ¿por qué es importante la secuencia de erupción? Porque si tuviésemos una secuencia desfavorable, inevitablemente va a alterar el engranaje correcto de las piezas centrales.
lo normal, o lo que nosotros esperamos normalmente, ¿cierto? Es que en el maxilar superior erupcione el primer premolar, el segundo premolar, el canino y el segundo molar. Hay otra secuencia de erupción que también es como en promedio las dos que se manejan, es que primero sea el premolar, luego el canino, luego el segundo premolar, perdón, y después el segundo molar. Es decir, se cambian estos dos. Y en el maxilar inferior la secuencia es, digamos, en orden, por decirlo de alguna forma. Canino primero, primer premolar, segundo premolar y segundo molar. ¿Cierto? Muy importante para preservar la longitud del arco dentario. Esa es la clase de hoy. Espero haber aclarado dudas. Hay cosas importantes las cosas importantes que tienen que saber de esta clase es más o menos memorizar, si se pudiera, las secuencias eruptivas, ¿cierto? Tanto de la zona anterior como de la zona posterior. Entender que hay una dentición mixta de primera y segunda fase, un periodo de latencia intermedio, una dentición permanente que se consolida con la erupción del segundo molar permanente, que debemos saber cómo se establece una relación de overjet y de overbite en la zona anterior, ¿cierto? Y en la zona posterior también, un engranaje sin que haya una mordida cruzada posterior, y eso, como los datos más importantes. Si alguien tiene alguna pregunta, me la puede hacer. Espero que les haya quedado claro. Hice todos los esfuerzos por terminar más luego. Es un milagro, porque saqué muchas diapositivas. Así que, chiquillos, a los alumnos, si es que quieren preguntar algo. O todos entendieron todo y no hay preguntas. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Parece que entendieron todo. O la otra opción que siempre les decimos, que a veces al leer la materia o al revisar la grabación puedan aparecer otras dudas, anótenlas y al inicio de la siguiente clase las podemos resolver. Ah, ya, miren, aquí hay algunas preguntas. Miren, menos mal que miren el chat. Mira, algunos dicen que está todo claro. Qué bueno. Bien. Todo claro, todo bien, doctora. Dice, la Dominique pregunta, doctora, ¿hay un tiempo promedio para que erupcione el diente por completo? Claro, esa es una buena pregunta. Desde el tiempo, en realidad esto tiene que ver también con los libros que uno lee. A veces distan mucho un libro, yo siempre les digo, porque antes me pasaba mucho con la universidad, doctor, usted me puso que el diente erupciona a los 8, pero acá sale que sale a los 7, por eso siempre son rangos. Pero el promedio, o sea, hay tiempos establecidos entre que el diente hace erupción en la cavidad bucal hasta que contacta con el antagonista. No sé si me explicó bien. Que es en promedio aproximadamente de 1 año y medio el tiempo entre que el diente aparece en la boca, ¿cierto? Hasta que hace contacto, o a que aparece completo, hasta dar, por ejemplo, decía un diente anterior, hasta que se establece su overjet con el diente, o el overbite con su diente antagonista, o en la zona posterior lo mismo, ¿cierto? En el momento que van a chocar las caritas oclusales, es un tiempo aproximadamente de 1 año y medio. Dominique, por si no, para ver si te queda claro ahora. Pero todos dicen que les quedó clarito, así que qué bueno. Y sí, la Dominique ya ahí lo entendió. Súper. Estamos entonces, doctora Rubio. Voy a pausar la grabación.